Bienvenidos a Sin Experiencias. Yo soy Valentina. Y hoy vamos a descubrir las películas que estuvieron a punto de ser completamente distintas. Número 1. Spider-Man, versión de James Cameron. Antes de Sam Raimi, el director James Cameron quería hacer su versión de Spider-Man. Y sí, quería a Leonardo DiCaprio como Peter Parker. El guión era oscuro, con contenido más adulto, lenguaje fuerte e incluso una escena de sexo entre Peter y Mary Jane en lo alto del puente de Brooklyn. El villano iba a ser una mezcla de Electro y Sandman, y se rumoreaba que Arnold Schwarzenegger sería Doctor Octopus. El proyecto se cayó por líos legales entre estudios. Pero durante un tiempo, esto estuvo muy cerca de ocurrir. Número 2. Titanic. Cuando James Cameron escribió Titanic, la idea original era hacer una historia sobre el desastre, con un enfoque más técnico que emocional. Pero el estudio no estaba convencido del romance. Querían más acción, menos drama. Para el papel de Jack, el favorito era Matthew McConaughey, no Leonardo DiCaprio. Y Kate Winslet no era la primera opción para Rose. Gwyneth Paltrow y Claire Danes estuvieron a punto de quedarse con el papel. Incluso el final era diferente. Rose lanza el collar frente a los investigadores, explicando el acto. Por suerte, lo cambiaron por algo más íntimo y simbólico. Número 3. Jurassic Park de Steven Spielberg planeaba hacer toda la película con animación stop motion. Pero cuando ILM le mostró lo que podían hacer con CGI, todo cambió. Harrison Ford fue considerado para el papel del Dr. Grant, pero lo rechazó. Y el personaje de Ian Malcolm casi fue eliminado por ser innecesario. Sin esos giros de producción, Jurassic Park no sería el fenómeno que fue. Número 4. Toy Story de Pixar casi se hunde antes de nacer. La primera versión de Toy Story era terrible. Woody era cruel, grosero, y hasta maltrataba a los demás juguetes. Buzz Lightyear no era un ingenuo explorador espacial, sino un tipo engreído que se burlaba de los demás. Disney vio el corte inicial y lo rechazó completamente. Pixar tuvo que reescribir el guión entero en tan solo semanas. Número 5. Matrix. Los Wachowski ofrecieron el papel de Neo a Will Smith, quien lo rechazó por no entender el concepto. Smith prefirió filmar las aventuras de Jim West, una de sus peores decisiones. Tom Cruise, Johnny Depp y hasta Nicolas Cage también fueron considerados. El estudio desconfiaba de Keanu Reeves, pero fue la elección perfecta. Además, el primer guión era más filosófico y lento, sin muchas escenas de acción. Fue Warner quien exigió más artes marciales y efectos visuales, lo que salvó la película. Número 6. El Señor de los Anillos de Peter Jackson quería hacer una trilogía, pero los estudios querían una sola película. Sí, una sola para adaptar los 3 libros de Tolkien. Eso significaba eliminar Rohan, los Ents, Saruman, y toda la historia emocional de Frodo y Sam. Además, Aragorn fue originalmente interpretado por Stuart Townsend, pero fue reemplazado por Viggo Mortensen días antes de rodar, por parecer demasiado joven. Número 7. Pocos saben que el Shrek original no tenía acento escocés ni era tan entrañable. La voz original era la del comediante Chris Farley, quien murió antes de terminar la grabación. DreamWorks lo reemplazó con Mike Myers, quien grabó el personaje con su voz natural. Pero luego pidió volver a grabar todo el diálogo con acento escocés. Ese cambio sutil le dio vida al personaje, y convirtió a Shrek en un ícono. Número 8. En Pulp Fiction Tarantino tenía a Michael Madsen en mente para Vincent Vega. Pero Madsen eligió otra película, así que se arriesgó con John Travolta, cuya carrera estaba en decadencia. El estudio no quería a Travolta. Fue Tarantino quien insistió, y terminó revitalizando su carrera. Muchos diálogos icónicos fueron improvisados, y la película casi no se financia porque nadie entendía su estructura no lineal. Número 9. El Rey León. Cuando Disney producía Pocahontas, esa era su gran apuesta. El Rey León era el proyecto secundario, con un equipo menor. En sus primeras versiones, Scar no era el hermano de Mufasa, y Simba simplemente se iba del reino sin regresar. Cuando decidieron inspirarse en Hamlet, la historia tomó forma. Hakuna Matata era solo una canción de relleno, que terminó robándose la película. Número 10. Forrest Gump. Antes de Tom Hanks, John Travolta y Bill Murray rechazaron el papel.
Además, se planeaba una secuela donde Forrest se convertía en astronauta, criaba un mono y sobrevivía al atentado de Oklahoma. Tras los ataques del 11 de septiembre, el tono ya no encajaba y el proyecto fue cancelado. Número 11. En Volver al Futuro, hoy es imposible imaginar a Marty McFly sin Michael J. Fox, pero el papel fue interpretado originalmente por Eric Stoltz. Durante 5 semanas filmaron escenas completas, pero Stoltz era demasiado serio. El tono no funcionaba. Los productores tomaron una decisión drástica: despedir al actor y volver a grabar todo desde cero. Además, la máquina del tiempo iba a ser un refrigerador, pero los creadores temieron que los niños intentaran meterse en uno real, y optaron por el legendario DeLorean. Número 12. En Star Wars, El regreso del Jedi, en un borrador inicial, Han Solo moría en la explosión final. Leia se convertía en líder de la rebelión, y el final era más oscuro y político. Pero George Lucas quería un final más esperanzador y más comercial. Los Ewoks se incluyeron para vender juguetes, y Han sobrevivió porque el público lo amaba. Número 13. En El Padrino, Marlon Brando era considerado un actor problemático, y el estudio no lo quería. Coppola amenazó con abandonar el proyecto si no lo incluían. Robert Redford fue considerado como Michael Corleone, pero se descartó por ser demasiado americano. Además, el estudio quería que fuera más corta y más glamorosa. Coppola luchó por mantener la crudeza, y ganó. Número 14. En Vitellius, en el primer guión, Vitellius era un demonio vengativo que acosaba sexualmente a Lydia. La película era de terror puro, con violencia y gore. Tim Burton convenció al estudio de convertirlo en una comedia oscura. Michael Keaton improvisó muchas de sus líneas, y el personaje pasó de ser siniestro a hilarante. Número 15. En Batman el Caballero de la Noche. La icónica interpretación del Joker por Heath Ledger casi no sucede. Warner Bros. Quería actores más seguros como Robin Williams o Adrien Brody. Incluso Paul Bettany, hoy conocido como Vision en Marvel, hizo campaña por el papel. Ledger era considerado poco convencional, y cuando se anunció, muchos fans lo criticaron. Pero Christopher Nolan confió plenamente en él. Ledger se sumergió tanto en el papel que reescribió diálogos, diseñó el maquillaje y creó la voz del Joker él mismo. Además, Harvey Dent originalmente iba a ser el gran villano, pero al ver lo que Ledger hacía, el foco cambió completamente. Número 16. En El Mago de Oz de 1939. Una de las películas más queridas de todos los tiempos casi nunca se termina. El rodaje fue un caos. Cambiaron de director varias veces. El actor original del Hombre de Hojalata, Buddy Ebsen, fue hospitalizado por intoxicación con maquillaje de aluminio. La Bruja del Oeste sufrió quemaduras reales en el set. Y el guión tuvo versiones donde Oz era un dictador, y Dorothy moría. Incluso el famoso Over the Rainbow casi fue eliminado por los ejecutivos porque la consideraban lenta. Número 17. En Diario de una Pasión, hoy es un clásico romántico, pero casi no sucede. Rachel McAdams no era la favorita. El estudio quería actrices más conocidas como Reese Witherspoon o Jessica Biel. Ryan Gosling fue una elección polémica. El director dijo: quiero a alguien que parezca un tipo normal, no una estrella de cine. Además, las discusiones entre Gosling y McAdams en el set eran constantes. Se odiaban al principio. Gosling incluso pidió cambiar de actriz. Pero esa tensión terminó convirtiéndose en química real, y más tarde, en una relación fuera del set. Número 18. Iron Man, la película que dio inicio al MCU, fue un experimento con alto riesgo. Robert Downey Jr. no era el favorito del estudio. Su pasado con las adiciones hacía que Marvel dudara. Además, el guión no estaba terminado durante el rodaje. Muchas de las escenas fueron improvisadas, incluyendo los icónicos diálogos de Tony Stark. El villano original iba a ser el Mandarín, no Obadiah Stane. Pero temían que fuera ofensivo o confuso, así que lo descartaron. Número 19. La La Land, final feliz. Iba a tenerlo. Durante los primeros borradores, Sebastián y Mia terminaban juntos, triunfando en sus carreras y en el amor. Pero Damien Chazelle decidió ir por un final agridulce, donde el amor no lo es todo. Ese cambio dividió al público, pero hizo que la película se sintiera más real.
Además, Emma Watson y Miles Teller eran la primera opción. Watson rechazó el papel por compromisos con La Bella y la Bestia, y Teller por desacuerdos salariales. Número 20. Watchmen, la adaptación de Zack Snyder fue fiel al cómic, pero antes de él, Terry Gilliam iba a dirigirla. Y su versión era totalmente diferente. Ambientada en la actualidad. Con un final donde los héroes viajaban al pasado para evitar su existencia. Rorschach no moría. Y Ozymandias era capturado como un villano tradicional. El proyecto se consideró infilmable durante décadas. Snyder peleó para mantener el tono sombrío y el final de los cómics. Número 21. En Piratas del Caribe. Jack Sparrow es uno de los personajes más icónicos de la historia, pero Disney odiaba la interpretación de Johnny Depp. En las primeras proyecciones de prueba, los ejecutivos se quejaron de que actuaba como un borracho raro y querían reemplazarlo. Depp respondió: "Así es un verdadero pirata". Además, el personaje de Jack ni siquiera era el protagonista en los primeros guiones, sino un villano secundario. Fue Depp quien lo transformó en el alma de la saga. Número 22. El Rey León de 2019, en el remake live action, Disney consideró hacer una versión completamente diferente. Scar y Mufasa no eran hermanos. Simba se quedaba en el exilio y nunca regresaba. El tono era más oscuro y adulto. Finalmente, el estudio decidió copiar casi plano por plano la versión animada de 1994, pero el debate sigue: ¿debieron arriesgarse con la idea original? Número 23. En E.T. el extraterrestre. Steven Spielberg concibió originalmente a E.T. como una película de terror titulada Night Skies. Los extraterrestres no eran amistosos, invadían una granja y aterrorizaban a una familia. Después, Spielberg cambió radicalmente el concepto al conocer la historia de un niño solitario que creaba un amigo imaginario para superar el divorcio de sus padres. Así nació E.T. como lo conocemos. Número 24. Avengers. Endgame de 2019, la película no siempre iba a terminar con el famoso chasquido de Iron Man. En borradores iniciales, era Hulk quien usaba el guantelete para derrotar a Thanos definitivamente. También hubo versiones donde Capitán América moría salvando a Tony Stark, y otra donde Thanos ganaba y destruía la Tierra. Número 25. En Los Cazafantasmas. Dan Aykroyd concibió el guión original como una película de ciencia ficción épica y oscura, donde los cazafantasmas viajaban a dimensiones paralelas luchando contra monstruos gigantes. El presupuesto era tan desorbitado que el estudio pidió reescribirla como una comedia urbana en Nueva York. Bill Murray, por cierto, nunca firmó contrato formal, simplemente apareció en el set. Número 26. En Black Panther, en las primeras versiones del guión, Killmonger sobrevivía al final y se unía a T'Challa para gobernar Wakanda juntos. Marvel cambió la historia porque querían un final más trágico y simbólico para el villano. Michael B. Jordan declaró que estuvo dispuesto a filmar ambas versiones, pero el sacrificio de Killmonger le dio más impacto emocional a la película. Número 27. En Aladdin, el personaje de Aladdin no siempre fue el encantador ladronzuelo que conocemos. En versiones tempranas del guión, era un niño mucho más joven e inmaduro. Jafar era un villano cómico y no tan siniestro. Y la trama se centraba en la madre de Aladdin, que luego fue eliminada. Robin Williams improvisó tanto como el genio que los animadores rehicieron escenas completas solo para seguir su humor. Número 28. En Guardianes de la Galaxia, James Gunn reveló que, en un principio, Rocket Raccoon iba a morir en la primera película. El estudio quería un final más impactante, pero Gunn se negó rotundamente. Rocket es el corazón de la saga, dijo. Además, la alineación original de los Guardianes incluía a Adam Warlock, pero fue eliminado por falta de tiempo para desarrollarlo. Gracias por acompañarnos en este viaje para conocer cómo hubieran sido las películas que más nos encantan. No olvides darle like al video y suscribirte al canal. Nos vemos en la próxima.